hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le voy a invitar a que busque en la palabra del eterno Dios el libro del profeta Ezequiel y me acompañe a darle lectura al capítulo 37. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, del verso 1 al verso 11 de forma alternada. Yo leeré el verso 1, usted leerá el verso 2, y de esta manera alternaremos hasta unirnos en la lectura del verso 11. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, del verso 1 al verso 11. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así la palabra de Dios. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. E hizo que pasase de ellos todo alrededor, y he aquí eran muchos sobre la tierra, y pusieron los ciegos en gran manera. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre esos huesos, y dije, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré en los vosotros, y haré espíritu sobre vosotros carne, y os uniere bien, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron, cada hueso a su hueso. Y díjome, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande y extremo. Juntos, y díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo calados. Amén. Ocupe su lugar, hermano. El título de la meditación de esta tarde: los huesos secos. Profecía de la palabra de Dios. Recuerde que estamos en un ciclo de profecía bíblica. Y las últimas dos predicaciones hablaron justamente del pecado de la casa de Israel en sus dos reinos: el reino del norte, conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, conocido como el reino de Judá. Ambos reinos fueron completamente destruidos. El reino de Asiria conquistó el reino del norte después de que ni un solo rey de Israel fue recto ante los ojos de Dios, y en el reino del norte se escucharon abominaciones tan grandes como las del rey Acab, que tenía 400 profetas de Baal, 450 profetas de los bosques. Y el profeta Elías decía: ya soy el único profeta. La el histórico evento donde Elías hizo descender fuego del cielo. Pero un pueblo totalmente pecador. El reino del sur, un reino que tuvo reyes buenos, rectos, pero también tuvo reyes malos. El peor rey de la historia del reino del sur, del reino de Judá, fue el rey Manasés, hijo de Josafat.
el cual se atrevió a poner ídolos por toda la ciudad de Israel, por toda la ciudad de Jerusalén, y posteriormente se atrevió, aparte de ser agorero, pasó a sus hijos por el fuego, idolatró a las estrellas de los cielos, tantas abominaciones, pero se atrevió a poner ídolos dentro del templo de Jerusalén, que estaba consagrado al único Dios verdadero. El Señor ya le había dicho al pueblo de Israel, allá en Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones y las maldiciones, de tal manera que el Señor se cansa y las maldiciones no se hacen esperar, y prácticamente el reino del norte va a Babilonia, donde queda preso, y el reino del norte, conformado por 10 tribus, nunca más vuelve a su tierra. El reino de Judá, 70 años estuvo cautivo, como lo profetizó el profeta Jeremías, en Babilonia. Y al cabo de los 70 años, Ciro, el primer emperador del imperio medo-persa, permite el primer regreso a Israel, a Jerusalén. Los primeros regresan, y posteriormente con Esdras hubo otro regreso. 16 años después con Nehemías hubo otro regreso, de tal manera que hubo diferentes regresos a Jerusalén para repoblar la ciudad, para establecer el culto, el templo, para reconstruir las murallas y para poner gobierno sobre la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que estamos estudiando en la escuela sabática, ¿no es así, hermanos? Es lo que estamos estudiando, el regreso de Israel a Jerusalén, principalmente el pueblo de Judá, judíos. Recuerde que el reino del norte estaba compuesto por las 10 tribus, y el reino del sur principalmente estaba compuesto por judíos, ¿sí? Por la tribu de Judá. La tribu de Judá va a Babilonia, y a los 70 años empieza el regreso. Fueron los únicos que regresaron. Desde entonces, indistintamente de la tribu de la que se trate, al hijo de Jacob se le conoce como judío. ¿Sí? Los judíos regresan y piensan que el castigo ya se terminó, que el castigo ya se cumplió, porque ya fueron azotados, ya fueron conquistados, ya están regresando a su tierra. Pero si usted pone atención en las bendiciones y en las maldiciones, lo que el Señor le había dicho a la casa de Israel era lo siguiente. Libro de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, desde el verso 1 encontrará usted todas las bendiciones para la casa de Israel. Desde el verso 1 hasta el verso 14, todas las bendiciones, bonanza, protección, prosperidad, si el pueblo estaba sujeto a la palabra de Dios. A partir del verso 15, el Señor le dice: pero si tú no oyes mi voz, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y todo el resto del capítulo prácticamente está dedicado a las maldiciones que alcanzarían a la casa de Israel. Ya usted podrá leer en casa todo el capítulo, con todas las bendiciones y todas las maldiciones. Cuando estudiamos justamente la caída de Judá, solamente estudiamos parte o leímos parte de las maldiciones. Quiero que me acompañe a leer del versículo 15 al verso 26 estas maldiciones. Ponga usted mucha atención. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canastillo y tus obras. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Ha visto la película de 300? ¿Sí la ha visto?
Se cree que fue el rey Asuero el que quiso conquistar justamente Macedonia, hermanos, ¿sí? Entonces, pues la película lo muestra de muchas formas raras, diferentes, pero la historia nos habla que en la época de este rey se quiso destruir a los judíos. Y desde entonces, hermanos, sí, vamos viendo muestras de las intenciones de muchos pueblos acerca de la casa de Israel. La profecía había dicho: gente fiera que te va a destruir y te va a someter. Vas a ser echado de tu tierra, te vamos a arrancar de tu tierra y vas a ser expulsado a todas las naciones de la tierra. Los sufrimientos de la casa de Israel que la historia universal registra, se los voy a comentar uno a uno. Ya no son bíblicos, solamente la historia universal nos va hablando de todos los sufrimientos de la casa de Israel. Usted ya conoce cuando fueron echados de su tierra por los asirios y por los caldeos, por Babilonia. Pero le voy a ir platicando estos eventos históricos. Estando justamente en su tierra, en Israel, después de la reconstrucción del muro, en el año 171, la historia universal registra a uno de los últimos reyes griegos de una de las 4 provincias griegas, Antíoco Epífanes. Prohíbe el judaísmo en el mismo Jerusalén. Promueve las religiones paganas en Israel, y esta es la grande abominación que sufre Israel en su propia tierra. Se levantan los macabeos en tiempo de Antíoco Epífanes durante 100 años en guerra. Surgen los macabeos que, aunque no están registrados en la palabra de Dios, sí están registrados en los libros apócrifos del libro primero y libro segundo de los macabeos. Ahí viene toda la historia justamente del imperio griego y de la casa de Israel. Pero Antíoco Epífanes prohíbe el culto a Dios en Jerusalén. Año 63 a.C. El general romano Pompeyo conquista Jerusalén. Israel vuelve a quedar completamente ahora sometido a Roma. Año 66 a.C. Los judíos se levantan contra Roma. Año 70 después de Cristo, el general Tito conquista Jerusalén. Cuando Tito conquista Jerusalén, destruye toda la ciudad. La profecía de Mateo capítulo 24, cuando el Señor les está hablando justamente de que serían echados de su tierra, que pidieran a Dios que no fuera ni en sábado ni en invierno, por la crudeza del invierno en las tierras de Israel. Se destruye la ciudad, se destruye el templo y se expulsa a todos los judíos de su tierra. Esta es conocida como la primera diáspora, la primera expulsión de los judíos de su tierra. Año 115 después de Cristo, el general Lucio Quieto aplaca la rebelión que se está levantando en Chipre, en Libia, en Egipto, en Mesopotamia, en Siria y en la misma Judea, por judíos que se están levantando contra el imperio romano. Si en el año 70 por el general Tito muere 1 millón de judíos, en el año 115 mueren 440,000 judíos en manos del general Lucio Quieto. Año 135, el general Sexto Julio Severo, por instrucciones del emperador Adriano, decreta prácticamente contra la religión judía. Se prohíbe la entrada de los judíos a Jerusalén. Cambia el nombre de Jerusalén por el nombre de Aelia Capitolia, y en aquellas guerras que son las 3 principales guerras romanas y judías, las guerras de los judíos contra los romanos, mueren 580,000 judíos. Tan solo vamos en el año 135 de la era cristiana. Año 538 después de Cristo, surge el papado, y juntamente con el papado surge la Santa Inquisición. Prácticamente todo lo que antes era el Imperio Romano, lo que hoy conocemos como Europa,
tiene por religión el catolicismo. La Inquisición decreta que no puede haber ninguna otra religión en los reinos católicos, de tal manera que cualquiera que practique una religión diferente al catolicismo es llamado hereje y es quemado en la hoguera. A partir del año 538 inicia el oscurantismo y la persecución tanto a judíos como a cristianos. Año 616, los visigodos, entiéndase lo que hoy conocemos como España, abren el decreto donde dicen a los judíos: o te conviertes al catolicismo o te expulsamos de esta tierra. Muchos judíos son expulsados de España. Año 1182, en Francia, se expulsa a los judíos y se confiscan todos los bienes judíos. Año 1290 después de Cristo, en Inglaterra, la primera gran expulsión de la Edad Media. Todos los judíos son expulsados de Inglaterra. Entre el año 1306 y 1394 se presentan 4 grandes expulsiones de Francia. En el año 1421 después de Cristo, en Austria, nuevamente una expulsión. Hay 270 muertos judíos que mueren quemados también en la hoguera. Año 1498 después de Cristo, en Italia, son expulsados por la familia Sforza, una familia poderosa en Italia de la cual surgieron papas, familia católica. Año 1490 después de Cristo, Milán, expulsión provocada por el rey o por el que comandaba esta ciudad, también una Sforza. Año 1492 después de Cristo, en España, expulsión ordenada por los reyes católicos, los reyes de España. Año 1495, expulsados de Lituania. Año 1496, presionados por España, expulsados de Portugal. Año 1498, expulsados de Navarra. Año 1500, expulsados de Provenza, que hoy pertenece a Francia. Año 1535 después de Cristo, expulsados de Túnez. Año 1541 después de Cristo, expulsados de Nápoles. Año 1550 y 1557, 2 expulsiones de Génova. Año 1569 después de Cristo y también 1593, expulsados de los estados pontificios. Año 1669 después de Cristo, la primera ciudad africana donde son expulsados los judíos, país africano bajo el dominio español. 1944, expulsados de las ciudades conquistadas por Alemania. Alemania mata a 6 millones de judíos. Esa es la historia del pueblo judío. Como un cuerpo muerto, como un bulto echado de su tierra, arrojado a las naciones, y las naciones como un estorbo lo están arrojando como un bulto de un lado para otro. La maldición todavía no terminaba. Hasta el siglo pasado, la mayor matanza de judíos en los campos de Auschwitz. ¿Mi hermano Pedro? Hermano, en el tiempo de Hitler también hubo muertos allí, ¿no? Sí, hubo muchos muertos, pero fue justamente la mayor cantidad de muertos fueron judíos. Fueron 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, pero de esos 50 millones, 6 millones fueron judíos. Solamente judíos de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Por esa razón, a Israel lo conocemos como el cuerpo muerto.
Y aun cuando sus discípulos le están preguntando al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor se atreve a decir, cuando yo ya vaya a regresar, que nadie te engañe. Porque así como el relámpago se ve desde el oriente hasta el occidente, así será el regreso del Hijo del Hombre. Pero mira, te voy a dejar esta señal. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se van a juntar las águilas. Cuando veas que todas las naciones todavía siguen queriendo destruir a la casa de Israel, es porque el tiempo ya se cumplió. Eso es lo que sucedió con la casa de Israel durante estos casi 2600 años desde que fueron expulsados de su tierra. ¿Qué pasó con Jerusalén durante todo este tiempo? ¿Sabe usted qué pasó con Jerusalén? Jerusalén ya no le perteneció a los judíos desde el año 70, el año en que fueron expulsados de la casa de Israel por el general romano Tito, que después se convirtió en emperador. Y desde entonces la casa de Israel o Jerusalén ha quedado en las manos extranjeras durante todos estos años. En el año 132 Adriano reconstruye la ciudad y prácticamente le cambia el nombre a Ela Capitolia, pero la ciudad se la dedica a Júpiter. Se levanta un templo a Júpiter sobre el templo de Salomón y se prohíbe a los judíos la entrada a la ciudad. Los judíos ya no pueden entrar a Jerusalén. Año 614, Persia reconquista Jerusalén. Año 628, el emperador romano Heraclio la recupera. Año 638, el rey árabe Omar conquista Jerusalén. Año 691 después de Cristo, el mismo rey árabe Omar construye la cúpula de la roca sobre las ruinas de lo que antes era el templo de Salomón. Sobre el mismo lugar santo y el mismo lugar santísimo, hoy se levanta un templo árabe a Alá, conocido como la mezquita de Omar o la mezquita de la roca, construida desde el año 638. Año 1077 después de Cristo, los turcos sustituyen a los árabes y la conquistan la ciudad. Año 1099 después de Cristo, inician las cruzadas por la ciudad santa. Desde el año 1099 hasta 1187, durante 88 años, Jerusalén se vuelve una ciudad cristiana, católica. Año 1187, Jerusalén queda en manos de Saladino, rey de Egipto y Siria. Año 1192, regresa nuevamente a los árabes esta ciudad. Año 1219, el sultán de Damasco prácticamente desmantela las murallas de Jerusalén. Año 1229, el emperador de Alemania Federico II conquista Jerusalén. Año 1443 después de Cristo, vuelve a ser una ciudad cristiana. Año 1444, los turcos conquistan Jerusalén y nuevamente se vuelve una ciudad del Islam. Año 1447 al año 1517, Egipto conquista y echa a los palestinos de Jerusalén. Año 1517, ciudad conquistada por los turcos y por los otomanos. Año 1542 después de Cristo, Sulimán el Magnífico reconstruye las murallas de Jerusalén. Año 1917 empieza a cambiar la historia de Israel. Tanto Jerusalén nunca vuelve a ser una ciudad judía, como los judíos no vuelven a regresar a su tierra hasta que empieza el cumplimiento de la profecía de los huesos secos. La profecía de los huesos secos justamente nos está hablando
de que el castigo de Israel no concluía con 70 años de cautividad. La profecía de los huesos secos nos está diciendo que Israel será expulsado a todos los reinos de la tierra, pero de una manera muy especial y maravillosa. En la profecía de los huesos secos, el Señor está profetizando lo que parecería algo asombroso para aquellos que no lo han visto o no lo vieron con sus propios ojos. ¿Por qué razón? Apenas hace 500 años se conquistó América, se conquistó las naciones o las tribus que existían en nuestro país. ¿Cuántas de ellas todavía siguen, hermanos? ¿Siguen los aztecas? ¿Los mayas? ¿O seguirán en el norte los indios? Ninguna de las tribus que apenas hace 500 años, cuando fueron conquistados por ingleses y por españoles, por europeos, ninguno de esos pueblos apenas a 500 años existe, o solamente quedan reliquias de ellos. Sin embargo, el Señor está profetizando que 2600 años después de ser expulsados por primera vez de su tierra, y aunque tienen un espacio breve, regresan y vuelven a ser expulsados 2000 años después. ¿Quién puede creer que los judíos puedan volver a tener su tierra? Pues el Señor lo está profetizando 600 años antes de Cristo. Ezequiel capítulo 37, en la profecía de nuestra lectura inicial, el Señor está profetizando justamente tanto que serían echados como que los judíos regresarían a su tierra. Esta es una profecía en proceso de cumplimiento. Es una profecía figurada, pero es una profecía que en su gran parte ya se cumplió. Ezequiel capítulo 37, a partir del verso 3, dice la palabra de Dios. Fíjese, después de todo lo que sufrió el pueblo judío, después de haber sido echado por las naciones, después de que su tierra fue propiedad de tantas naciones extranjeras, dice el verso 3 hasta el verso 14, díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se llegaron, cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Así es como hoy todavía estamos viendo a la casa de Israel. La casa de Israel, como dice la palabra de Dios aquí mismo, en el verso 11, díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo talados. ¿Y cómo no? Después de tantos años de estar fuera de su tierra, después de tantos años de ser perseguidos, después de tantos años de ser expulsados, después de tantos años de ser los judíos errantes sin tierra, la esperanza del judío parecía terminar. Pero el Señor dice que vuelva a haber carne en aquellos huesos, se junta cada hueso a su hueso, surgen los nervios, surge la carne, surge la piel, y prácticamente aquellos cuerpos vuelven a tener forma. Todavía no tienen vida,
pero ya está ese cuerpo formado. ¿Cuándo se cumplió esto? Año 1917 después de Cristo, apenas el siglo pasado. El general inglés Allenby conquista Palestina e inicia la invitación para el regreso de los judíos a su tierra. Apenas el siglo pasado, 1917, empieza el regreso de los judíos a su tierra. Poco a poco van llegando más judíos. Jerusalén, la ciudad santa, se empieza a poblar de judíos. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay gran cantidad de judíos en aquellas tierras, entre el año 1947 y 1948, la ONU decreta a Israel como un estado y vuelve a nacer el Estado de Israel. Casi 2000 años después de haber sido echados de su tierra, Israel vuelve a tener tierra. Y desde entonces los judíos siguen regresando a Israel. Ha habido naciones que siguen siendo adversarias de Israel. La han querido destruir. En el año 1967, la Liga Árabe, encabezada prácticamente por Jordania, arma una guerra para destruir a Israel, conocida como la Guerra de los 6 días. ¿La ha escuchado, hermanos? La Guerra de los 6 días, en donde al enterarse Israel que va a ser bombardeada por los jordanos, por los asirios, por los egipcios, en una estrategia militar, Israel bombardea los aeropuertos y las aeronaves de sus enemigos, de tal manera que sus enemigos nunca pudieron despegar para atacar a Israel. Esa guerra tan solo duró 6 días. Y aunque Israel sigue siendo el cuerpo muerto, estamos viendo que Israel ya empieza a cumplir la profecía de los huesos secos. En la comida preguntaba a mi hermano Víctor, recordando esta predicación en boca del ministro Leonel Hernández Magallanes, ¿qué le está faltando a este cuerpo muerto ¿qué le está faltando a Israel para ya no estar muerto, para ser un cuerpo vivo? ¿Qué le está faltando a Israel para dejar de ser el cuerpo muerto? Por eso el título de nuestra meditación es sí, la profecía de los huesos secos. Pero también, como un subtítulo, usted le puede poner, no más el cuerpo muerto. ¿Qué le falta a Israel? Es lo que estábamos leyendo hace un momento. Ezequiel capítulo 37, verso 8 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente: miré y aquí nervios sobre ellos, la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová: espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Y qué cosa, hermano? Y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El Señor está profetizando primeramente su regreso.
a la casa o a la tierra de Israel, la tierra que fue prometida ¿a quién, hermanos? A Abraham, la tierra que el Señor le prometió a Abraham. Pero cuando va a regresar a su tierra, todavía es el cuerpo muerto. Y el Señor está diciendo que venga el Espíritu a habitar en ellos para que vuelvan a tener vida. Romanos capítulo 11, del verso 25 al verso 36, es el apóstol Pablo que nos está dando luz en la palabra de Dios. El cuerpo muerto pronto ya no será más el cuerpo muerto. De hecho, vemos que Israel ya se defiende de sus enemigos. Lo quisieron atacar y en la guerra de los 6 días se defendió. No pudo ser conquistado. Pero además Israel, sabiendo que lo están rodeando todas las naciones árabes, sus hermanos, sus primos, ¿sí? Porque justamente en la tierra de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, están habitando tanto judíos como palestinos árabes, ¿sí? Y sobre el mismo templo de Salomón se levantó la mezquita de Omar, justamente donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, a Isaac. Los árabes dicen que no era Isaac al que iba a sacrificar, que era Ismael, ¿sí? El hijo de Agar, la sierva de Sara. Y entonces andan todavía disputando. Pues bien, Romanos capítulo 11 del verso 25 al verso 36, dice el apóstol Pablo una gran verdad. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero después de que todos los gentiles, la palabra de Dios se predique en todos los lugares hasta el fin del mundo, dice el verso 26, y luego, ¿qué cosa? Todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que, cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Y de esta manera el Señor, hablando de los misterios del reino de los cielos, nos está diciendo que aunque Israel fue desechado y fue castigado y fue arrojado a todas las naciones de la tierra, el Señor tiene un lugar muy especial para Israel. Israel ya está regresando a su tierra. Israel ya es nación. Israel sigue siendo el cuerpo muerto, pero no falta mucho para que el Señor ponga en ellos su Santo Espíritu y para que Israel vuelva a ser también pueblo de Dios. Regresando hasta Ezequiel capítulo 37, vea cómo concluye esta profecía tan especial. Profecía que habrá de completarse plenamente al regreso de Cristo Jesús a la tierra. Cuando Cristo venga a pelear por la casa de Israel, en aquella épica guerra que está profetizada, conocida como la guerra de Armagedón,
cuando todas las naciones se van a juntar contra Jerusalén. Dice la palabra de Dios allá en Zacarías capítulo 14 que la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, tomadas las mujeres. Cuando Israel esté a punto de perder la guerra, es cuando descenderá del cielo nuestro Señor Jesucristo, que descenderá para pelear la buena batalla por la casa de Israel. Vendrá a pelear por su pueblo santo en la ciudad amada. Israel volverá a ser el pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 37, del verso 21 hasta el verso 28, vea la hermosa promesa guardada para la casa de Israel. Y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán, ya nunca más estará el reino del norte y el reino del sur. Eso es historia. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron. Y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, mis ordenanzas, guardarán y las pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y mi siervo David les será príncipe para siempre. Concertaré con ellos pacto de paz. Perpetuo pacto será con ellos. Los asentaré, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y cuando todas estas profecías se cumplan, que ya no tarda mucho en cumplirse la palabra de Dios, sabrán las gentes que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. De esta manera estamos esperando el cumplimiento, la parte final de esta profecía. Cuando nuestro Señor Jesucristo descienda a la tierra para pelear por Israel, para santificar a Israel y para que en ese reino milenial, un reino de paz, donde como dice Zacarías 14:9, en aquel día el nombre de Jehová será uno y uno será su nombre. Cuando el Rey de reyes y Señor de señores reine sobre toda la tierra, su trono va a estar en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén su siervo, el rey David, ya con vida eterna, promesa de nuestro Dios, en el reino milenial junto con todos los santos, estará reinando literalmente sobre la casa de Israel. Esa es la hermosa promesa que tienen los judíos, promesa que está en espera de cumplirse, pero que está en proceso pleno, firme y franco de cumplirse. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda de la profecía de los huesos secos, hermanos? ¿Se entiende la profecía de los huesos secos en la palabra de Dios? Dios quiera que no tarde su promesa. Bendita sea la palabra de Dios. Espero que el Señor les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.